Historia de un amor, un gran dolor. Si alguna vez te enamoras, que no te pase lo que a mí. Una vez me enamoré de alguien que creí que era con quien pasaría el resto de mi vida, pero no fue así. Era septiembre del 2009, cuando Ángela se había ausentado de su natal Naranjito, Ecuador. Sus amigos habían quedado atónitos y alarmados ante la imprevista huida y desaparición. En ese entonces era una chica joven que tan solo tenía 23 años, con una situación no muy bien económicamente hablando. Miembro de una familia muy humilde, honrada y muy trabajadora. Se caracterizaba por ser muy sociable, simpática y muy popular, y acababa de cursar el segundo semestre de Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad Estatal de Milagro, ubicado en Guayas, Ecuador. Ella sabía que su ambición y su talento la llevarían muy lejos. Entonces renunció a su trabajo de maestra de inglés y computación, respectivamente, y abandonó Ecuador. No explicó a nadie la causa de su extraño proceder. Solo se limitó a decirle personalmente a una o dos amigos: voy a viajar lejos del país y estaré ausente por un tiempo indefinido. Ese tiempo indefinido se convirtió en más de 12 años. Durante los 10 primeros años, solo su madre conocía su dirección y jamás se la comunicaron a nadie. Respecto a los 3 últimos, se supo que sabía que residía en Queens, Nueva York. Mientras tanto, algunos vecinos habían fallecido y su primogénito ya había cumplido 18 años en su natal Naranjito. Tuvo muchos problemas con su hijo mayor y por este motivo intentaba estar de regreso pronto. Su mamá, quien normalmente se sentaba frente a su televisor en la sala de su casa, pensaba en su hija y en los viejos tiempos cuando ella solía vivir con ella en su casa. Y se preguntaba el aspecto que tendría la actual Ángela después de 13 años de ausencia. Cuando hablaba ella con su hija, recordaban de lo sucedido hace 16 años. En esa época estaba aún soltera y recordaba que tenía una efusiva amistad con un joven que no era para ella. Ella siempre recordaba a ese joven como apuesto y lúcido, pero también tenía en mente que no tenía ningún futuro a su lado, ya que él la había engañado con su actual pareja, una joven de su misma clase y condición. Su madre siempre entendió que aunque ella tuviera novio, su corazón le pertenecía a otra persona. Entonces la convenció de hacer el viaje, ya que sólo así podría olvidar a alguien que amó con todo su corazón. Sus recuerdos eran dulces y amargos a un mismo tiempo. Colmaron su corazón de alegría y de tristeza. En su opinión, Ángela había sido una joven responsable, humilde, tierna y sensible sobre todo. Tenía chispa, sentido del humor e imaginación, pero sobre todo era muy sensible.
lo que se podía descubrir de su voz, en sus miradas y en sus ademanes. Y esa dulzura era cimiento de su encanto. Esa ternura y alegría eran una pequeña parte de su modestia. Era tan tierna y sensible, tan simpática y amable. Y muchos ejemplos de su ternura, de su modestia y amabilidad acudieron a su recuerdo. Le encantaba saltar, brincar y reír, muy fuerte como si fuera una niña. Entonces ella recordaba cuando sentada tomaba té con pan en esa misma habitación hace más de 12 años. Ella y su esposo José se encontraban solos, juntos, disfrutando y recordando cuando juntos vivían al lado de su hija. Y con lágrimas en los ojos se preguntaban, ¿cuándo volverá? Muchas veces se preguntaban una y otra vez. Entonces la puerta se abrió y pudo ver a uno de sus hermanos, alto, sonriente, de cabello negro, que le sonrió y le tendió la mano para saludarla. Anhelaba mucho que su hija fuera quien cruzaría esa puerta. Sabía que el tiempo había pasado. Ella solo quería ver a su hija de 37 años, con el cabello castaño y la piel saludable. También era muy probable de que ella por su lado se sorprendiera al reencontrarse y ver a una señora de mediana edad. Después de invitar a su hijo a un té, no quiso apartarse de su esposo, donde siguieron platicando de todo lo que se les vino en gana y hasta habían suspirado juntos, recordando viejas penas y alegrías. Todos sabemos cómo las alas de la memoria, la dicha y la melancolía caminan de la mano, sin un rumbo determinado. Ella lloró algo cuando empezaron a hablar de su hija y su nieta, pero poco a poco, después recordando algo irónico de ellas, sonrió, con los ojos repletos de lágrimas. ¿Recuerdas a fulano? Era el tipo de preguntas que se intercambiaban, mencionando a viejos amigos y conocidas como si fuesen fantasmas salidos del pasado. Ella había descrito casualmente a su natal Alausí, a su gente, su clima, su flora y su fauna. En la sala sentada, cada uno en su lugar, de pronto guardaron un minuto de silencio. Aprovechando, ella puso otro té, le puso miel y bebió. Imaginaba ver a su hija y preguntar, ¿por qué te fuiste por tanto tiempo? Ella en el fondo de su corazón sabía que ella estaba enamorada de él. Y sí, ella estaba terriblemente enamorada de él. Y creo que al final lo pudo superar.
La señora Rosa solo contempló su mirada hacia la puerta como si realmente hablaba con su hija. Ella veía una chica delgada, ojos tristes, de cabello castaño lacio. Ángela Cajilema, una modesta profesora de inglés y computación, de origen serrano en Ecuador. Ella sabía que su hija estaba muy enamorada de ese joven, como no lo estaría de otra persona. Y aunque haya pasado mucho tiempo, ella cree que su hija ya está vieja para enamorarse. Todos sabemos que nuestro cuerpo envejece, nuestra piel se arruga y hasta nuestro pelo se vuelve cano. Pero ¿qué ocurre con la mente y el corazón y el espíritu? De cualquier forma, aunque pasen los días y las horas, ella ya ha dejado de pensar en él. Y hasta aprendió a dejar de llorar por él. Ella ya la conocía y sabía cómo era. Recuerda cuando ella preparaba sus clases con unos ojos y un corazón enorme, su cabello cayendo en la parte frontal de su rostro, su voz, su talento, su buen gusto, su instinto de maestra en inglés y en ventas era el más delicado en ella. Ella conocía todas las circunstancias tristes de su vida. Claro, era su hija. Su padre era un agricultor y muy soñador, aunque tenía que pasar durante varias horas fuera de su casa. Pero todos se preguntaban, si tanto lo amaba, ¿por qué no se casó con él? ¿Por qué ese amor no era correspondido? Ya que él había jugado con sus sentimientos, así como de otras dos. Como es natural, estuvo por alejarse muchas veces, pero sus malas decisiones la atormentaban todos los días. Pero siempre que Ángela estaba a solas con él, comprendía que su amor era imposible. Solo continuó amándolo en silencio. Nunca pudo estar segura. Como es natural, sus dudas la atormentaban a todas horas, pensando si tendría alguna oportunidad. Esperanzada de sus palabras y temerosa por escándalos de su madre, una señora sin ningún tipo de educación. Pero siempre que estuvo con él, comprendió que su amor era algo imposible, ya que él no era sincero. No podía interpretarse de otra manera. Creo que jamás pensó en la posibilidad de amarla por siempre. Era un error para ella. Nunca pudo estar seguro. Creo que él no sentía lo mismo por ella. Su corazón no le pertenecía. Todo eso fue tan doloroso, pero ella siguió con su vida de siempre, de estudio y trabajo en ese mismo lugar. Y aunque vivir cerca uno del otro y con la misma gente era totalmente imposible para ella, solo quería seguir su camino y hacer lo mismo que él. Pero la única alternativa que tenía era yéndose lejos de Ecuador.
lo más lejos de ella misma como fuese posible. Ha pasado mucho tiempo entre ambos y el corazón ya no es el mismo. Posiblemente no estaba enamorada de él como ella creía, pero ella no lo podía creer. Que el tiempo y la distancia terminaron con ese enorme sentimiento, ya que ambas cosas coincidieron en él para terminar con todo. Cuando ella se despidió de él, quedó sentado un momento junto a una columna de una vieja construcción. La vida consiste en arriesgarse a cometer errores. Vivir es arriesgarse a cometer errores. Era una frase que había leído en un libro unos días antes. Vivir es arriesgarse a cometer errores. Ella se dio cuenta que estaba enamorada de un hombre que apenas era consciente de su existencia. Ella, una desairada ecuatoriana, sin nada de particular, profesora de inglés, que se había enamorado. Era como si estaba enamorada de un habitante de otro planeta. Pertenecían a dos mundos tan distintos. Ella lo amaba profundamente, pero sabía que era un amor imposible y no fue capaz de resistirlo. Al pasar el tiempo, en ocasiones él la llamaba de varios números de cabinas telefónicas. Era el amor de su vida, pero nunca la pudo amar como mujer, porque una mujer da amor para ser amada. ¿Pero por qué hacerlo? Si una hormiga se enamora de la luna, ¿la hormiga debe sufrir? Pueden pensar de ella lo que sea. Ella soportó mucho más de lo que pudo aguantar. La vida es muy dura, demasiado dura. Que hay amores que no son correspondidos, porque él prefirió a alguien más. Fue una lástima, una verdadera lástima, por haberla abandonado. Ahora ya saben por qué el amor se va. Si les ha gustado esta historia, por favor, compartan con sus amigos, denle like y suscríbanse a mi canal. Espero verlos pronto.